Hola, hola, gente oyente. Bienvenidos nuevamente a Literal Seguro, un podcast para tu seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos, estimada audiencia. Es un gusto poder reencontrarnos después de tanto tiempo. Los hemos extrañado, esperamos que ustedes también nos hayan extrañado y estamos contentos de volver a verlos, ¿verdad? ¿Qué tal han estado ustedes, chicos? Súper bien, súper bien. Es un gusto volver después de tanto tiempo. Han pasado tantas cosas, hay tanto que comentar, tanto sobre qué debatir y tantas nuevas ideas que proponer y compartir con ustedes, ¿cierto? Sí, muchas gracias más bien por esperarnos, y esperamos también que nos hayan extrañado así como nosotros a ustedes. Hemos estado disfrutando el verano también. Así es. En unas vacaciones. Pero bueno, ya estamos de vuelta con un docente muy destacado de nuestra especialidad, de nuestra facultad, el profesor Carlos Villanueva del curso de Realidad Nacional. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, chicos. Sí. Bueno, el profesor Carlos es un docente, es historiador, ¿verdad, profesor? Es licenciado de la Universidad de San Marcos, ¿sí? Y trabaja aquí como docente desde el año 2019 y también nos comenta que trabaja en el Centro Histórico de la Universidad. Sí, Así Centro que, Historia 1. sí, entonces vamos a empezar por ese tema que nos ha estado comentando, bastantes puntos importantes acerca de la historia y la cultura en la universidad. Así que, profesor, si nos podría comentar un poquito de su trabajo desde el Centro Histórico de la Universidad. Bueno, primero les contaré que en la facultad estoy llevando el curso de Realidad Nacional, ¿no? El título completo es Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos. Es un curso de estudios generales que pretende dar, digamos así, una visión a vuelo de pájaro sobre las problemáticas más acuciantes de nuestro país, ¿no? En los últimos años, debido también a la coyuntura internacional, estamos agregando temas relacionados a los derechos humanos, pero ya fuera de nuestras fronteras, ¿no? La coyuntura internacional que marcó, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, el reavivamiento, digamos, del conflicto entre Palestina e Israel. Entonces eso nos ha llevado a hacer nuevas clases, ¿no? Entonces, claro, al intentar hablar sobre la realidad nacional, es un tema que tiene que ver mucho con la coyuntura también. Entonces el sílabo del curso trato de, digamos, que vaya respondiendo a esas nuevas realidades, ¿no? Así que no es un curso, digamos, donde el sílabo permanezca inmutable, ¿no? Sino tengo que ir introduciendo algunos temas que considero los alumnos de nuestra universidad tienen que conocer medianamente, ¿no? Eso es con respecto al curso. Luego el Centro de Historia UNI es una institución que tiene 27 años de vida y tiene más de 30 publicaciones. Es una institución de investigación histórica que tiene nuestra universidad y que está encargado básicamente en difundir la obra de los ingenieros, científicos y arquitectos en el Perú, ¿no? En torno a esta idea, entonces hay una serie de publicaciones sobre biografías de ingenieros, biografías de arquitectos. También tenemos digamos, una serie de libros institucionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia de la Facultad de Ciencias, ¿no? Aparte tenemos 4 tomos de historia de nuestra universidad. Y bueno, todavía no sale publicado, pero hemos hecho los primeros pasos para hacer la historia de la Facultad de Ingeniería Ambiental, o sea, de nuestra facultad, ¿no? Eso todavía está pendiente de su publicación y pendiente de enriquecerlo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacemos en el Centro de Historia 1. Y una consulta, profesor. Antiguamente, bueno, los que somos de promociones antiguas, nosotros llevábamos un curso similar, pero en los primeros ciclos. Pero ahora, bueno, contamos con una reformulación, ¿no? de la plana de la malla curricular, y nos comentan que ahora su curso está en el 5º ciclo. ¿Cuál es la respuesta que usted ha percibido de los alumnos? ¿Cómo, o cuál es la acogida de su curso? ¿Usted siente que si los alumnos entienden, se involucran, crea conciencia el curso de Realidad Nacional?
Bueno, el curso de Realidad Nacional se dicta para los alumnos de todas las especialidades de nuestra facultad, ¿no? Tanto S1, S2 y S3. Pero cada escuela lo ha programado en distintos ciclos. Entonces, cuando yo entro al aula, entonces encuentro alumnos más jovencitos y uno más mayores, ¿no? Pero igual es una buena combinación, porque a veces cuando te agarra muy tiernito, muy jovencito, Sí. uno lamentablemente pues todavía no está en la capacidad de discernir e involucrarte con los temas, digamos, que como ciudadano te competen, ¿no? Entonces eso, poco a poco eso va floreciendo, ¿no? Va creciendo. Ahora, sí, como te digo, entonces son diferentes ciclos, ¿no? Acá en S2 me parece que es quinto o sexto ciclo, por ahí va. En quinto ciclo, ¿verdad, Leonel? Que es Si no lo recuerdo, sí. entre quinto, sexto, Y es por ahí. parte de la vida, ¿no? O sea, no siempre estamos con solamente, ¿no? Claro. Una sola edad o algo, ¿no? O sea, Claro, es algo muy arraigado es que cuando uno es muy individualista, siempre son temas de tú a tú, yo contigo, tú conmigo, o con un grupo de personas, pero en el caso del curso que he podido llevarlo con el profesor, si bien, como dice él, es algo mucho más complejo, porque si bien hay personajes históricos, son acontecimientos donde hay grupos sociales, etnias, religiones, culturas que chocan entre sí, y hay una dinámica muy interesante que se ha podido aprender en el curso. Sí, y justamente nos comentabas también que para desarrollar los trabajos del curso y demás, tuviste acceso a nueva información que para ti como alumno fue bastante importante para afianzar más la cultura y el amor a la universidad, bueno, a la universidad y a la facultad también. No sé si nos podrías comentar o comentar un poquito sobre. Sí, precisamente como estaba comentando en el curso, en la parte final del curso, hay una, Spoiler. Hay una presentación de un trabajo, una exposición, a fin de cuentas, y cada uno es más o menos libre de poder proponer ideas, temas. En mi caso, como fuimos al Centro de Historia UNI, y me parece muy interesante toda la historia de tantos, o sea, desde tantos ángulos que tiene la universidad, tanto culturales, científicos, administrativos, entonces tenía la idea de hablar sobre la historia de la telefonía en el Perú, que justamente es un trabajo, un libro, que viene de la misma mano, es una obra del mismo director del Centro de Historia, el ingeniero Edilberto Guamani, que aparte de ser historiador, es ingeniero, aparte tiene una que otra novela que ha escrito también que me pareció muy interesante, entonces justo tomó este libro, le hago las preguntas correspondientes y pues hice el trabajo. Y me pareció muy interesante porque a través del tiempo la tecnología avanza con la sociedad. Entonces me decía él que antes la gente tenía que irse a un local específico, hacer una llamada, cambiar cables, luego pasaron a hacer telefonías ya más personalizadas en casas, luego era de la gente con dinero, luego era más popular. Entonces va cambiando la tecnología y la ingeniería y básicamente todo lo que es tecnología y ciencia con la sociedad. Entonces es algo que se queda estático tampoco. Ah, mira qué interesante. Y todo gracias al curso de realidad. Que siempre esa Ah, sí. curiosidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que también allí, por ejemplo, ustedes han escuchado esa palabra, las primaveras árabes. Ah, sí, ¿Han sí, escuchado alguna sí, vez esa palabra, escuchado. primaveras árabes? Que son una serie de insurrecciones o revoluciones que han habido en nuestros países, y se atribuía mucho a la espontaneidad y a la organización gracias a las redes sociales, ¿no? Eso decían. Ahora, cuando tú lees el libro de Historia de la Telefonía, también en el Perú, a fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, también hay ciertos movimientos contestatarios, ¿no? Revolucionarios, y cuando uno lee el libro te das cuenta que la organización de esos movimientos se dio gracias a los pocos teléfonos que habían en la época, ¿no? Así que entonces la tecnología en el siglo XXI, claro, nos sirvió para comunicarnos y organizarnos. Bueno, lo mismo ocurrió hace 100 años atrás, ¿no? Claro, mira qué interesante. Con ¿no? esa Como- cantidad, pero igual Sí, muy interesante. Sí, también en ese trajín de estar leyendo y consultando con el ingeniero, justo, no sé si llegué en mal o buen momento, porque me lo estaba preguntando, lo interrumpe un momento y escucho que había ciertas propuestas muy interesantes de llevar este contenido histórico, bibliográfico casi,
de parte de la universidad a un medio más de mayor difusión, un medio audiovisual, de lo cual no puedo hablar mucho porque no hablaron conmigo directamente. Spoiler. Está ahí chismoseando. Pero me pareció muy interesante porque si bien los libros son documentos bastante fiables porque pasan por un montón de filtros y pues cualquiera puede agarrar un libro y leerlo y entenderlo, es un poco más complicado para un contexto que no está tan afianzado con la lectura y todo entra más por los ojos y por el oído, como las películas. Entonces, me parece que es como parte también de esta propia iniciativa de no solamente dictar clases o hacer documentos, proyectos, sino también tratar de llegar al público de una forma más de tú a tú, con video, audio y esta clase de... Y justamente el profesor actividades. trabaja en el centro histórico. Historia de la uni. Sí, y tienen varios proyectos para poder mejorar esa Bueno, siempre esa tenemos difusión, proyectos de investigación, ¿no? Lo que comentó el compañero hace un ratito tiene que ver con la idea de prepararnos para el 150 aniversario de la universidad, ¿no? Entonces hay seguramente muchos proyectos e iniciativas, ¿no? Hará cosa pues de un mes se ha formado una comisión, bueno, el rectorado ha formado una comisión para organizar una celebración que debe ser grande, ¿no? Por los 150 años de nuestra universidad, porque también tenemos que recordar que cuando la universidad cumplió 100 años no se pudo celebrar nada porque hubo problemas sociales, los universitarios de los años 75, 76 hubo muchas protestas, incluso cerraron la universidad, así que los 100 años no los celebramos, ¿no? Y cuando fue el cincuentenario tampoco se celebró porque también hubo movilizaciones sociales en la universidad, ¿no? Así que cuando la universidad, cuando era escuela, cumplió 50 años, no hubo celebración. Cuando llegamos a los 100 años, tampoco hubo. 150. Ahora esperemos que sí haya. Sí, entonces me imagino pues que esa comisión estará encargada de organizar pues, ¿no? Una celebración que debe ser a lo grande, ¿no? Como toda celebración, sobre todo por la fecha, hay una expresión que tenemos, ¿no? Tirar la casa por la ventana, ¿no? Ah, sí. ¿No? Y me imagino que hay muchas iniciativas, ¿no? Yo, por ejemplo, sería de la iniciativa que se organice un concurso sobre historia de la ingeniería en el Perú, ¿no? Y que nuestra universidad sea la encargada de convocarlo y evaluar los trabajos de todas las universidades o de todos los interesados, sean ingenieros o historiadores o cualquier otra persona que pueda aportar a la historia de la ingeniería. Y creo que nuestra universidad está en todas las condiciones de poder evaluar, porque cualquier facultad de ingeniería en el Perú es tributaria de la UNA, cualquiera, o mejor dicho, todas. ¿Cómo así tributario? Tributaria en el sentido de que de alguna manera los que han formado esa facultad de ingeniería en una provincia del Perú ha tenido alguna relación con la UNA, porque la universidad es la primera que forma ingenieros. Entonces, por eso digo, cualquier facultad de ingeniería en el Perú es tributaria de la UNA. Claro. Qué linda expresión. Sí, hace un momento usted comentaba que uno no quiere lo que no conoce. Ah, ¿sí? claro. Y en ese sentido también, ¿no? Muchas veces nosotros los estudiantes, que hemos sido estudiantes ya luego profesionales y nos hemos alejado de nuestra casa universitaria y cuando estamos aquí quizás somos inmaduros y no nos interesa conocer un poco más de lo que deberíamos. Y bueno, no hay muchos estudiantes que actualmente no conocen, ¿no? Tantos puntos relevantes históricos que tiene la universidad. Y usted nos comentaba, ¿no? Acerca de que cada facultad tiene elementos o componentes que son relevantes, son importantes en la historia, en la cultura para cada facultad. No sé si nos podría comentar sobre algunos de esos puntos que nos había mencionado. Bueno, sí, yo conozco poco todavía, pero evidentemente que hay cuestiones que debemos... Hay una palabra que se llama ponerlo en valor, ¿no? ¿No has escuchado eso? Sí. Hay que ponerlo en valor y tenemos muchas cosas para poner en valor. La universidad tiene muchas cosas, ¿no? Hace un momento les comenté sobre el motor Grieve y que Grieve era un ingeniero peruano de la escuela de ingenieros en esa época que hacía motores, ¿no? Y llegó a ser el primer automóvil en América Latina, ¿no? Claro, lastimosamente fue, digamos, una iniciativa que se desperdició porque no
no tuvo apoyo estatal. Y a las personas que estén interesadas en saber, tenemos una biografía sobre el ingeniero griego. ¿Y dónde está en el...? Está en el Centro de Historia y me imagino que debe estar ese libro debe estar en las librerías de la universidad. ¿Y en digital también estará? Y no lo sé, pero hay algunos textos que están en digital. Hay una página, ¿no?, del Centro de Historia UNI, y ahí se podría revisar, ¿no? Profesor, y aprovechando justamente porque están comentando, ¿no?, mucho sobre el Centro de Historia, y estoy segura que quizá muchos de los egresados, ¿no?, quizá de nuestra época, ¿no?, quisieran saber dónde se encuentra este Centro de Historia dentro de la universidad, ¿no? Para muchos será quizá una sorpresa escuchar, oh, la UNI tenía Centro de Historia. Pues sí, tenemos un Centro de Historia. Bueno, el Centro de Historia... La ubicación secreta. ¿Dónde está? La cámara secreta, ¿no? Sí, está en el segundo piso del pabellón central. Segundo piso En de el segundo piso del pabellón central, hacia la derecha, ahí está. Es una oficina no muy grande, pero bueno, allí tenemos todo el repositorio y archivos de lo que antes fue la Escuela de Ingenieros. Ese Centro de Historia fue fundado, digamos así, por el ex rector José Ignacio López Soria. López Soria fue rector de la UNI entre los años 85, 84, 85 al 90, ¿no? Del 85 al 90 más o menos. Y López Soria es filósofo y también historiador, así que la UNI ha tenido un rector que era historiador también. Ah, miren. Usualmente son ingenieros, claro, economistas, ¿no?, digamos lo que produce la universidad, pero en este caso López Soria, que fue un sacerdote jesuita cuando llegó al Perú, y luego estudió historia y luego llegó a ser profesor de la UNI, ya sin los hábitos, hizo su carrera profesional acá en la universidad. Pero ligada a la historia siempre. Claro, con los cursos de la especialidad que le tocaba, ¿no? Claro. Me parece que lo hizo en la Facultad de Mecánica y después en Economía, por ahí hizo su carrera. Llegó a ser profesor principal y bueno, y por cierta coyuntura fue elegido rector. Y él fue el que tuvo la iniciativa, comenta, de crear el centro. Claro, él cuando ya terminó su rectorado, ya se creó el Centro de Historia, ¿no? ¿Y la misión principal del centro de historia? Sí, es difundir pues los aportes de los ingenieros, científicos y arquitectos, ¿no?, en el Perú, ¿no? Esa es su misión principal, ¿no? Y como les decía, tenemos más de 30 publicaciones, ¿no? Tenemos un trabajo muy importante sobre pesos y medidas en el Perú, por ejemplo. O sea, claro, a veces usamos el kilo, el litro, pero también ha existido la arroba, la pulgada, ¿no? Y en qué momento de la historia y por qué coyuntura dejamos de usar la arroba, el quintal y pasamos a... ¿Y en qué momento? Bueno, eso lo explica el libro, Lo ¿no? pueden ver en el libro. Entonces, un spoiler. Ese tipo de investigaciones, por ejemplo, francamente escasean en el Perú. Claro, porque son bien de nicho, como dicen, ¿no? Bien, claro, datos curiosos. Y bien relacionado también a nuestra especialidad, claro, cosas que a la vemos ingeniería en el Perú. En nuestros primeros laboratorios, en nuestros primeros años de formación, justamente cuando vemos, ¿no?, todos estos temas. Todo lo que son las unidades. Sí. Y como menciona sobre que cada facultad referente a ingeniería o arquitectura o afiliados tiene cierto linaje de la UNI, por así decirlo, y no solamente en ese sentido, sino también, por ejemplo, para conectar el país se requirieron obras de gran envergadura que pues fueron creadas por ingenieros que es probable que hayan venido de la UNI. Incluso yendo un poco más atrás, a épocas donde había combates o guerras, toda esa maquinaria para hacer cañones, para hacer toda clase de artillería, de elementos de guerra. todo eso requiere de ingeniería y obviamente no van a venir ingenieros de afuera a hacer eso, eran propios ingenieros del país y lo más probable es que muchos de ellos hayan venido de la UNI, incluso antes de ser universidad, cuando era escuela. También, wow, qué interesante, ¿no? Tantos datos históricos que tienen que ver con la universidad. Y también nos comentaba sobre otros puntos de la universidad, creo que detrás de la Facultad de Sistemas, comentaba que había una huaca. Sí, bueno, tenemos una huaca, que como lo mencioné se llama Huaca Aliaga.
Alguna vez pregunté por la Huaca Aliaga y me dijeron que no sé exactamente hace cuántos años atrás ocurrió, pero han ido ya arqueólogos en este caso, ¿no? Arqueólogos y han hecho un mapeo de la Huaca, pero más allá de eso no tengo mayor información, ¿no? En todo caso es una de las cosas valiosas que tenemos, ¿no? Porque en este campus tenemos entonces desde la época prehispánica, ¿no? Claro. Arquitectura de la época prehispánica, que es la Huaca, que por supuesto habrá que, como llaman esa palabra, ponerlo en valor, reconstruir al menos una parte para que se pueda apreciar, ¿no? También tenemos el esqueleto del dinosaurio, ¿no? En la Entonces facultad hay cultura desde mucho antes. Los Claro, museos que comentaban hace un momento. Así es, entonces tenemos cosas en nuestra universidad que deberíamos explotarlo más. Hacerme conocer. Por ejemplo, justo en el Museo de Javis, que está también en el pabellón central, pero Danos la ubicación, Mohamed, por favor. el pabellón central, la entrada principal, a la derecha. O sea, hay una rampa. Esa rampa va directo al museo. Sí. Está justo al costado de lo que es TEUNI, el tercio de la universidad. Y antes me comenta, la ingeniera Amparo me comentó que esa era la biblioteca de la universidad. Y creo que tiene apenas unos 8 años, 8 o 9 años, y se convirtió justamente en museo porque como ya era, la biblioteca es la que estaba por allá por el comedor, la central, pues tenía un espacio vacío que querían darle valor, y justo por ahí he visto unos trabajos de unos artefactos de medidas, como dice el profesor, son como cilindros para poder medir el volumen, el peso. Hay historia muy importante, hay reliquias históricas respecto a la ingeniería y también respecto a las artes, porque en la universidad también hay una vena artística muy marcada, porque somos una cultura bastante rica en cuanto a todo tipo de artes, y justo eso se ve en el Museo de Javich. Es como que una parte es ingeniería, mecánica, tecnología antigua, y otra parte hay esculturas, hay pinturas que reflejan la situación de nuestra nación a través del tiempo y bajo diferentes perspectivas. Muy interesante. En el Museo de Javich, en el Museo de Javich, que justo los primeros domingos de cada mes se unen a la iniciativa de Museos Abiertos, y invito a las personas que se animen a seguirlos en sus redes y poder adentrarse, porque hacen recorridos por toda la universidad, traen equipos, grupos de estudiantes que son, por ejemplo, AESI, o por ejemplo grupos de otras facultades, para que hablen sobre sus carreras, para que más que nada los chicos se den cuenta que la universidad tiene mucho que contar y tiene gente que quiere difundir eso. El Museo de Javich, los museos de geología, como comento, donde hay minerales de todo tipo, donde hay huesos de ballena prehistórica, si mal no recuerdo, de un mamífero que es como un oso. Un super oso. Ajá, un oso perezoso pero gigante. Es algo que está por ahí, la gente pasa, pero no se toma el tiempo a averiguar qué más hay en esa zona. Es muy poco triste, pero muy interesante. Ay, mira. Bueno, al respecto yo quisiera decir algo. Hay un libro que se va a presentar, que se llama Ciencia y Vida. Es de un físico peruano, es del doctor Leandro Rodríguez Valverde. Ciencia y Vida es una colección de artículos, crónicas, y que están llenas de reflexiones sobre la educación en el Perú. Entonces, el doctor Leandro lo que hace es a partir de su experiencia como científico, hay un centro que es un centro de sismología, donde él lo preside, comienza a reflexionar sobre la educación, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Es un científico que busca esa complementariedad entre los procesos científicos, académicos y humanísticos, ¿no? Porque lamentablemente se ha difundido la idea, o se percibe o se cree que la ciencia y las humanidades son como dos cuestiones opuestas, ¿no? Diferentes, ¿no? Si sabes letras, bueno, no es necesario matemáticas, o si sabes matemáticas, no te interesan las letras. Es una cosa errada. Sí, errada, ¿no? Porque en realidad uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Claro, y además es parte de la formación
de no solamente tu formación profesional, sino tu formación como ciudadano, ¿no? A veces cuando se habla de la política peruana y se ven los problemas enormes que atravesamos, hay quienes piensan que dicen, no, bueno, tienen que ser los ingenieros, ¿no?, los que tomen el control para arreglar esta situación. Claro, pues no estás teniendo en cuenta que la mayoría de personas que nos han gobernado en el Perú durante el siglo XX han sido ingenieros. No han sido ni militares ni abogados, han sido ingenieros, ¿no? Y entonces eso lo que nos lleva es a reflexionar, en el sentido de que, claro, necesitamos buenos profesionales, pero por sobre todo necesitamos buenas personas, buenos ciudadanos, ¿no? Esa competencia, la competencia ciudadana, yo creo que es como un faltante, ¿no? Y no hablo de nuestra universidad, sino hablo de la educación peruana en general, ¿no? Y usted ha podido también, ¿no?, encontrarse, me imagino, en su camino con varios profesionales que usted en un momento también comentó, ¿no?, que hay personas que son buenos profesionales, pero en temas ciudadanos y sociales son ignorantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya eso tiene que ver con dinámicas incluso que vienen ya de afuera, ¿no? Como producto del proceso de globalización desde los años 90, para el caso peruano, desde los años 90, se quitaron los cursos, quizás no en su totalidad, pero de manera bastante notoria, los cursos que son de educación cívica, los cursos de historia también bajaron, los cursos de filosofía, ¿no? Entonces, esos cursos que en apariencia que capaz no tienen importancia, han tenido una secuela, ¿no? Tanto en la formación de escolar como en la formación ya de terciaria, ¿no?, que vendría a ser de instituto, de universidad. Entonces, yo creo que esos cursos habría que retomarlos, pero eso son políticas ya de Estado, ¿no? Eso excede largamente, no sé, un trabajo universitario únicamente, ¿no? Entonces, yo creo que habría que pensar en la necesidad de reformular eso, ¿no? Y bueno, al menos acá en la universidad y en nuestra facultad en particular tenemos algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, tenemos curso de ética y filosofía, tenemos curso de sociología, tenemos curso de cultura ambiental, antropología y cultura ambiental, ¿no?, de comunicaciones, son todos estudios básicos, ¿no?, lo que en otras universidades se llaman estudios generales, que son necesarios para cualquier profesional. Los estudios generales o estudios básicos permiten el diálogo con otras especialidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las ingenierías son nichos, son espacios muy acotados, pero la manera de relacionarnos con otros es algo que nos une. Ese algo que nos une se llaman estudios generales, ¿no? Entonces, los estudios generales no pueden ni deberían reducirse, no deberían reducirse. Pero lamentablemente hay toda una corriente ideológica a nivel global, ¿no?, donde estos cursos se han visto disminuidos. Pero bueno, hay que ir contra corriente. Claro. Es importante marcar esa pauta porque en nuestra propia especialidad tenemos más que nada que aprender a comunicarnos con otras especialidades, porque si bien cada ingeniería tiene su nicho, como dice el profesor, ellos trabajan sector eléctrico, sector mecánico, sector químico, nosotros tenemos que trabajar con todos. Con todos ellos. Así es. Justamente esto que comenta que es importante para nosotros como ciudadanos, para nuestro desempeño profesional, nosotros como una ingeniería que trabaja con personas, que nuestro fin justamente es estar al servicio de trabajadores, ¿no?, de otras personas, poner a disposición de ellos, ¿no?, todo lo que podamos haber aprendido, no puede reflejarse o no puede impactar dentro de la organización, como comentaba, si no podemos dialogar
con las otras especialidades, si no podemos comunicarnos. Entonces es importante, ¿no? O sea, poder tomar en consideración esto justamente para poder desempeñarnos, porque ningún ingeniero de higiene y seguridad industrial trabaja de forma aislada, ¿no? O individual dentro de una organización. O sea, somos parte de un todo y necesitamos justamente, ¿no? Poder comunicarnos, poder dialogar para poder impactar. Y los temas es más que ha comentado el profesor, no los cursos, perdón, que nos comenta que en otras facultades o a través del tiempo se han ido retirando. Aquí incluso creo que se mantiene por la misma especialidad en sí, por la necesidad que tiene nuestra especialidad, claro, más no las demás facultades no mantienen, me parece, los mismos temas, ¿no? En cambio nuestra especialidad, por el fin que tiene, por la finalidad, sí necesita esos temas. Sin embargo, las demás facultades también deberían, como comenta el profesor, para generar esa conciencia. No, claro, para también no. Nuestros cursos de relaciones humanas, psicología del trabajo, ¿no? Y tenemos que reforzar eso también como profesionales y, como dice, ¿no? Como ciudadanos, porque nos va a permitir también desempeñarnos éticamente, profesionalmente, ¿no? De forma adecuada, y evitar situaciones, ¿no? Trágicas que pueden ocurrir, ¿no? Justamente teniendo muy en claro todos estos factores. Claro, es uno de los pilares fundamentales de la especialidad. Si no te interesa por otras personas, como ciudadano, por tu realidad, no puedes desempeñarte con la ética que se requiere para poder hacer bien tu trabajo y que nadie salga herido, que nadie se enferme, que nadie se accidente. Y para evitar sobre todo desgracias, ¿no? Claro. Como han ocurrido últimamente, que pues son situaciones que se pueden evitar con decisiones, si se hubieran tomado decisiones a tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que también nuestra facultad es una facultad que nace de la confluencia de dos grandes grupos o especialidades, ¿no? La necesidad de la salubridad pública y la ingeniería. ¿Cómo? O sea, la pregunta es, ¿de qué manera o qué cosa puede hacer el Estado peruano para evitar las enfermedades de la gente? Entonces, la necesidad de tener una política de salud pública, ¿no? Eso llevarlo a grandes masas, entonces se necesita la ingeniería. Y de esa confluencia va a surgir ingeniería S1, ¿no? Sanitaria, ¿no? Ingeniería sanitaria. Y luego, con las enfermedades de los trabajadores, ¿no? Tanto en las minas como en otros tipos de fábricas, lleva la necesidad de también implementar políticas sanitarias dentro de las fábricas, ¿no? O en el quehacer laboral. Entonces, ¿qué más humano que eso, ¿no? Ya después acá viene la ingeniería ambiental, que es precisamente el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, para nuestra facultad es sumamente necesario e importante este tipo de formación de los estudiantes. Claro, es muy importante en nuestra especialidad. Siempre, y al igual que en otras formaciones profesionales relacionadas al cuidado de las personas o las masas, siempre es importante mantener un registro, una historia, un antecedente, como puede ser el caso de Choropampa, puede ser el caso de Villa El Salvador con el camión de gas, puede ser el caso de los jóvenes de McDonald's que murieron electrocutados, puede ser el caso, tantos casos que hay de Nicolini, ¿se acuerdan? Que Sí. todo lo que ocurrió, toda esa clase de desgracias, siempre ocurren, se pudieron haber prevenido, pero ahora lo importante es reconocer cómo evitar que vuelva a pasar. El caso de, ¿cómo se llama? La discoteca Utopía, el caso Utopía. Y es un poco triste que justo esa falta de formación ciudadana haga que recién se haga algo cuando afectan a grupos de poder o grupos con una alta capacidad adquisitiva, por así decirlo, como el caso de Utopía. Y eso refleja lo importante que es las cuestiones históricas para nosotros, porque yo recuerdo en el curso de medicina del trabajo que los primeros vestigios de nuestra especialidad va muy relacionada a la medicina y muy relacionada a los trabajos en mina, porque es donde la gente siempre iba y casi no volvía. Sí, así es. Y justo como nuestro país es un gran país minero, entonces creo que ha sido casi orgánico, natural, que a través del tiempo nuestra especialidad sea tan relevante. Y creo que desde los mismos anales de la historia, toda gran urbe, cuando vamos formándonos como una civilización,
tiene un montón de residuos, desperdicios, y eso tiene que canalizarse por algún lado para que no afecte a la misma civilización. Y creo que ahí nace mucho el tema de todo el tema sanitario. Claro. Sí. Wow. Sí, Tantos temas. sí, y comentando, porque hace un momento también, profesor, ¿no? Usted nos comentaba recientemente, pues hemos tenido la tragedia, ¿no? que ha ocurrido en Trujillo, ¿no? O sea que hay muchas cosas, ¿no? A nivel de realidad nacional, o sea, que afectan cosas que podríamos ver quizá la punta del iceberg, pero hay muchas componentes, ¿no? Que pueden impactar y poco a poco, ¿no? Ir planteando comportamientos o situaciones, ¿no? Nos comentaba, ¿no? Más o menos que en los años 80, 90, ¿no? Hubo el tema del neoliberalismo. Estaba comentando eso hace un momento antes de iniciar. Sí, bueno, lamentablemente por esta tragedia del techo que se ha caído en un mall, ¿no? Sí. En Trujillo, a raíz de eso, pues. Sí, lo que pasa es que a partir de la década del 90, siempre digo de 90 para el caso peruano, porque el proceso de globalización, hay autores que lo señalan desde el año 74, otros hablan de los años 80, 81 en Estados Unidos, pero para el caso peruano, las políticas neoliberales se van a implementar con Fujimori, después del primer gobierno de Alan García. Lo que pasa es que eso nos trae una lógica donde estas políticas lamentablemente traen una lógica donde el ser humano, digamos, hay una degradación de las personas. ¿En función de qué? De atribuirle mayor peso pues a la ganancia económica, ¿no? Y bueno, eso es lamentable, pero así ocurre, ¿no? Y bueno, y nosotros como profesionales, si bien es cierto, sabemos perfectamente que cualquier negocio lo que busca es pues tener un rédito económico, eso es pues, lógico. Esto tampoco puede ir o debería ir en detrimento de poner en riesgo a nadie. Entonces, como profesionales también habrá que saber decir que no a ciertas cosas, ¿no? Lamentablemente es así y bueno, esa lógica es un poco difícil de cambiarlo, pero si hay fortaleza espiritual, si hay convencimiento en lo que tú dices, bueno, se puede entablar un diálogo, porque siempre el jefe o el gerente o el dueño lo que va a querer es ahorrar. Sí, y lo que comenta este profesor es muy, muy importante, dado que si bien es cierto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Las empresas, ¿no? Buscan utilidades, ¿no? O sea, ¿no? Quieren generar ganancias, pero tenemos que tener muy en claro hasta dónde, porque no podemos, ¿no? Poner en riesgo la vida de las personas. Y también, ¿no? O sea, tener en cuenta, ¿no? Justamente qué nos señalan nuestra Constitución, qué nos señalan, ¿no? O sea, las bases más allá, ¿no? Tenemos nuestra ley de la 29783, ¿no? Y tenemos, ¿no? Reglamentos y normativas a nivel nacional, pero hay derechos humanos, ¿no? O sea, como comentabas, ¿no, Mohamed, en el tema del incendio que hubo en Nicolini, ¿no? O sea, donde no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores, no se puede vulnerar su dignidad. Entonces, es importante que nosotros como profesionales, como estudiantes, ¿no? Vayamos formando estos puntos, y justamente cursos como estos nos ayudan a tomar conciencia. Justamente hace un momento también el profesor no comentaba, quizá cuando somos estudiantes nos agarra muy tiernitos, ¿no? No podemos magnificar todo esto, pero realmente son la base para poder después, cuando seamos profesionales, tengamos quizá puestos, ¿no? Claves o puestos muy, muy claves para poder tomar decisiones. Recordemos estos puntos y sean determinantes para poder optar por un camino o por el otro, pero siempre, ¿no? Tomando en cuenta qué es lo más importante, ¿no? O sea, cuál es nuestra función como ingenieros de higiene y seguridad industrial.
¿no? Entonces son muchos factores, no podríamos resumirlo, ¿no? O sea, Claro. como digo, las tragedias, o sea, solamente a un punto, pero son cosas que van sumando, ¿no? Hay toda una serie de aspectos técnicos y demás. Nuestra casa de estudios también va a tener un pronunciamiento técnico, ¿no? Al respecto, pero es importante tenerlo en cuenta. Claro, a mí me gustaría acotar que como ingeniería, cualquier ingeniería tiene cierta responsabilidad social, porque nadie estudia algo, pasarlo para su casa, ¿no? Claro. Entonces, uno estudia ingeniería para ofrecerle todo lo que adquirió al público general, ya sea privado o público. Y toda profesión que se encarga del cuidado de las personas también tiene cierta responsabilidad social, y justo nuestra carrera es la confluencia de ambas cosas, la ingeniería y el cuidado de las personas. Por eso es tan importante estos cursos, como menciono, para poder tener esa conciencia de conocer a quiénes estamos cuidando. O sea, no trabajamos para cuidar un tractor, un techo, sino trabajamos para cuidar a las personas, y eso no tiene precio. Y el profesor también comentaba, ¿no?, que hay que saber decir no. Muchas veces en situaciones laborales estamos contra la espada y la pared, ¿no? En que si decimos que no, la obra, el proyecto no va, y ahí está el empresario grande o el jefe o el gerente que presiona también en este caso el ingeniero. Puede ser un ingeniero que recién está empezando y que se vea presionado ante esas situaciones. Usted, profesor, ¿qué propondría o qué quizás visión tiene de esa situación, ¿no? Si está bien, es quizás de nosotros no fácil, pero decir, hay que tener convicción, ética y demás, pero a veces en la situación, ¿no? Sí, se han muy visto difícil. muchos casos. Es muy difícil, pero no sé, yo creo que si estás convencido en tu formación, en tu ética, ¿no?, en tu responsabilidad como Convicción. Claro, como ciudadano, bueno, todo tiene un límite, ¿no? Si bien nadie quiere pues perder un trabajo, pues porque no es fácil, ¿no?, menos en nuestro Perú, saltar de un trabajo a otro no es fácil, pero también tenemos una responsabilidad, como dijo el compañero, tenemos una responsabilidad ante la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y lo otro es decir que no, pero con razón, con fundamento, ¿no? Para eso se estudia, para eso te capacitas, y tener ese poder de convencimiento de por qué el camino que te están proponiendo o que están presionando para que se haga, por qué no es conveniente, y porque finalmente no va a ser conveniente para la empresa. Así es. Porque acá es igual, lo que ha pasado ahora con el mall de Trujillo, no sé, hay varias teorías, todavía no se sabe con precisión qué es lo que ha pasado, pero al final ya han cerrado todos los malls en el Perú. Sí. Todos los malls han cerrado de esa cadena. Los Reales Plaza, Claro. Plaza, ¿no? Y se ha puesto el ojo, Claro. particularmente en aquellos errores, pisos rajados, Así. vidrios Que antes se pasaban rotos. Claro, por alto, ahora, ¿no? si sumas, ¿qué es lo que te convenía? ¿Poner un buen material, hacerlo bien? ¿O que esté, no sé, una semana, 2 meses cerrado todos los centros comerciales? ¿En dónde estás perdiendo más dinero? Y entonces, claro, a veces la angurria también es así, pero por eso digo, o sea, no solamente es tener un convencimiento, sino también tener la capacidad técnica de demostrar por qué no les conviene. Claro. ¿no? Así es, y eso que está comentando ahorita, profesor, es algo que en el desempeño laboral vemos día a día, justamente eso, ¿no? O sea, que la seguridad, o sea, a la larga, ¿no?, viene siendo una inversión, Claro. justamente, ¿no? Y va a decaer en ahorrar a la empresa, y, o sea, y es un ganar-ganar, también quitarnos esa idea, ¿no?, de que producción quizá no va de la mano con seguridad y salud en el trabajo. Mentira, vamos de la mano, el trabajador está bien, producción está bien, ¿no? Entonces, vamos de la mano. Pero bien como decía el ingeniero Taife cuando le comenté sobre las ideologías japonesas que me enseña en su clase, si todo está optimizado, entonces cuidas a los trabajadores y ganas más dinero y pierdes, y mejor dicho, pierdes menos... Tienes menos mermas. Claro, quizá, claro, tienes menos mermas y puedes ganar mucho más dinero, puedes vender más, o sea, es mejor para todos. más eficiente. Claro, Ujú. aumentar la eficiencia. Eso justo me recuerda también me contó la ingeniera Montalvo, que ojalá algún día podamos tenerla acá, que justo ella estuvo a cargo de un concierto de Camilo Sesto, y como no pasaba un aspecto técnico del aforo, dijo que no, y
¿No sé? Ah, ¿no? Por más que sea que vieras esto. Sí, ¿No sería? es que y me imagino que habrá tenido la presión de todos Sí. en ese momento que ella dice que no. ¿Qué pasa esto? Claro, no, sí, yo recuerdo, por ejemplo, un proyecto de cuando estaban llevando las tuberías del gas de Camisea, pasaban por Pisco, me acuerdo, y en cada tramito de la instalación de la tubería había una persona de calidad, el de operaciones y el de seguridad y salud. Entonces, si los tres no daban el ok, no se continuaba, porque era un proyecto pues no que conllevaba un riesgo bastante alto, pero sí es importante, hay presión en nuestro trabajo, es importante también, como dice el profesor, tener el criterio, las bases y saber también tener la convicción de decir esto va, esto no va, y con base. Sí, con base también, ¿no? Y sobre todo tener siempre presente la ética, ¿no? La responsabilidad que conlleva cada decisión que tomamos. Sí, también, bueno, ¿no? Hemos visto qué importante, ¿no? Es esto, pero también antes, ¿no? Estaban comentando algunos datos curiosos, vamos a decir, de la universidad, y quisiera que lo comenten, ¿no? También como para que, como egresados, como estudiantes o como postulantes, ¿no? Tengan en cuenta, ¿no? Algunos datitos que nos pueden hacer también querer un poco más nuestra alma mater, ¿no? Estaban comentando, por ejemplo, que aquí hace algunos años se dio un debate, ¿no? Entre algunos personajes célebres, ¿no? Y también de una medalla que se entregó, ¿no? A cierto personaje célebre también. No sé si nos podría comentar brevemente, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, en la década del 60 pues se dio un debate entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez en la universidad. Eso fue muy importante, ¿no? En torno a eso también se da la revista, ¿cómo se llama? Amaru, ¿no? Que fue considerada la mejor revista de crítica literaria. De Universidad de Ingeniería. Sí, en una universidad de ingeniería. Ahora, eso no tendría por qué, digamos, sorprendernos, porque Mario Vargas Llosa hace ya, será pues unos 10 años o 15 años atrás, dio una serie de conferencias en una universidad norteamericana, y de esas conferencias hay un libro, y bueno, yo de puro curioso busqué esa universidad y resulta que en esa universidad no hay ninguna carrera de literatura ni de letras. Ay, mire. No hay ninguna, no es como la universidad puras ingenierías, ¿no? Y claro, esa universidad cuenta pues, con unos recursos extraordinarios seguramente, que puede invitar a un premio Nobel a que se quedó todo el semestre dando conferencias, todo el semestre, y producto de eso hay un libro de Mario Vargas Llosa, y los estudiantes iban a preguntarle a Mario Vargas Llosa sobre sus personajes, o sea, gente que había leído sus obras y le preguntaban cosas, y bueno, en torno a eso es el libro. Ay, mire, qué ¿no? interesante. Y acá en nuestra universidad, bueno, en algún momento también se dio. Yo abrigo pues la esperanza que por los 150 años de nuestra universidad también podamos invitar pues a, no sé, pues si no es un premio Nobel, a un profesor destacadísimo, ¿no? A nivel mundial, y que también nos dé conferencias, ¿no? Y asistirán los alumnos y seguramente asistiremos también los docentes para seguir aprendiendo y enriqueciendo. Claro. Como el caso de Oppenheimer que vino. Ay, Claro, Oppenheimer también vino, o sea, y fue homenajeado por nuestra universidad, se le dio su diploma y su medalla, ¿no? Y claro, ahora último ha salido esto como noticia nuevamente, porque en un programa de televisión en los Estados Unidos, alguien va y lo pone como en una subasta, ¿no? La medalla y el diploma de la UNI a Oppenheimer. De ese programa seguro de subastas, sí, es el precio ¿no? de la historia, El precio de la sí. Yo estaba viendo en Facebook y me sale, bueno, dice medalla entregada por la Uni Oppenheimer. La Uni. La estaban empeñando. Sí. Y es ya para cerrar todo esto, es bastante importante, tomando ya ciertos puntos de todo lo conversado, como ingenieros, específicamente de esta especialidad de ingeniería de higiene y seguridad industrial, tenemos esta responsabilidad social, y parte de eso implica conocer nuestra historia. Y no solamente nuestra historia ya ancestral, que dicho sea de paso, si mal no recuerdo, tengo el dato del museo, que la universidad está sobre todo lo que es una antigua huaca que, bueno, se teoriza que se dictaba
clases, bueno, o tenía una función académica. Es curioso como que desde antes de leer español ya esta zona estaba, tenía como objetivo enseñar, educar. También no solamente la historia, sino la cultura misma, activa que tenemos. Muchos no saben que la universidad tiene centros, tiene el centro de historia, tiene los museos, tiene centros culturales que se encarga de difundir y promover la cultura entre los estudiantes. Porque no solo podemos vivir de tecnología, ingeniería y todo eso, sino también tenemos que centrarnos en las personas, que es lo más importante. Reforzar nuestro espíritu. Claro. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Villanueva. Ya pues, estamos por culminar. Muchas gracias con todos. No, muchas gracias a ustedes. Unas palabras, profesor. No, a ver si nos podría, o si podría dirigirse a nuestro público para que los invite a visitar el centro histórico de la universidad, para que los invite a conocerlos un poquito más. Simplemente agradecer por su invitación, ha sido una charla muy amena. Les deseo los mejores éxitos en su programa, tratando estos temas de su especialidad en particular, ¿no? Y bueno, simplemente invitar a todos los egresados, estudiantes y también los chicos que quieran postular a la uni, ¿no? A que conozcan la universidad, se enteren de las diferentes especialidades en ingeniería y en economía y en física y en química que brinda nuestra universidad, y también conozcan ese otro lado, ¿no? Porque no todo es únicamente las ciencias. También tenemos un museo, tenemos el Centro de Historia de la universidad que está abierto para todos, ¿no? No solamente es para los investigadores que vienen del extranjero. Hace cosa de 6 meses vino un investigador alemán, por ejemplo, al Centro de Historia UNI para investigar la ayuda que proporcionó su país, que era Alemania, en el terremoto de Huaraz de 1970. Entonces vienen investigadores, pero el Centro de Historia UNI está abierto para todos, así que los esperamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y aprovechamos en dar la bienvenida. Hoy día es un día de felicidad porque hemos tenido 42 ingresantes a nuestra especialidad. Así que desde ya le damos la bienvenida y bueno, esperamos vernos en el próximo episodio. Sí, muchas gracias. Muchas Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Kevin. Gracias por ilustrarnos. Sí, gracias. Gracias.